65.000 millones de años pasarían, en donde varias formas de vida se crearían y a medida que pasaban los años, dichas especies evolucionarían y entre esa evolución había una especie que predominaba por encima de otras, siendo esta los Galvan. Los Galvan eran unos seres que su principal virtud es la de tener un gran intelecto, pero siempre en este tipo de civilización, habrá alguien que sobresale entre los demás siendo ese alguien Asmut, el ser pensante más inteligente en 4 galaxias, o tal vez 7. Asmut, consciente que los dioses estaban cerca, gobernando el cosmos, localizaría a los antes mencionados por sus propios medios, para buscar información de las distintas especies que albergan en la Vía Láctea. Tras varios años de intentarlo, finalmente en un último esfuerzo los logró localizar y con el fin de llamar su atención mandaría varias señales, lográndolo al instante. Los seres cósmicos, viendo los esfuerzos del Galvan por buscar su ubicación por sus propios medios, ellos se vieron impresionados por su gran intelecto, finalmente decidiendo recompensar dicho logro, yendo a Galvan Prime. Pasados unos momentos de viaje a dicho planeta, visitarían la torre principal para empezar con la discusión. Una vez en el interior de dicha torre, los dioses y Asmut se encontraban frente a punto de entablar el encuentro un tanto interesante. Asmut: grandes dioses, he venido a pedir su ayuda. Zeus: ya veo, y hemos visto tus intenciones tras varios años tratando de llamar nuestra atención, y finalmente lo conseguiste. Poseidón: yendo al grano, ¿para qué nos necesitas? El hecho de que hayamos venido acá desde varios años luz de distancia, debe de ser un asunto muy importante, ¿no es así, Galvan? En efecto, señor Poseidón, y para resumir, estoy pensando en crear un dispositivo que funcione para 2 propósitos. Artemisa: ¿y qué tipo de propósitos? El primero, que sirva como un seguro de vida para todas las especies en caso de que se extingan, y el segundo, es que sirva como el arma más poderosa del universo. Ares: ¿estás seguro de lo que estás diciendo, Asmut? Ya que, si dicho objeto cae en manos equivocadas, puede ser el fin de la vida como la conocemos y, quién sabe si pueda evolucionar. Terminaría de decir el dios de la guerra, para aquella sala quedar en un silencio muy tenso, pero tras unos momentos Asmut abriría unos archivos en una pantalla. Dicha pantalla mostraría el plano de una espada, y los dioses vieron que el nombre de ese objeto era Ascalón. El Galvan, viendo aquel plano de la espada, diría que lo había pensado en todo, y que esa espada funcionaría como plan de contingencia, para retener a su primera arma. Afrodita: es una idea ambiciosa, pero también es peligrosa, pero te ayudaremos con la promesa de mantener al menos en este planeta a la primera arma, y la segunda será custodiada por nosotros. Los minutos pasarían a varias horas en donde Asmut y los dioses hacían los últimos preparativos para crear a Ascalón, y tras unos toques finales, dicha arma estaba finalmente lista, pero aún faltaba una cosa, y no era nada más que el poder que tendría esta. Los dioses estaban debatiendo en quién le daría una parte de su poder, pero uno finalmente tomaría la palabra. Yo le daré mi poder a Ascalón, dado que mis habilidades pueden ser usados tanto a larga y corta distancia. Terminó de decir Zeus con una mirada seria, ya que él tenía un punto. Si los demás dioses le otorgaban su poder, corrían con el riesgo de que la espada se rompa. Los otros dioses presentes no tendrían ninguna objeción, y sin nada más que hacer o decir, el rey de los dioses griegos caminaría hacia el arma, y cuando el griego estuvo a pocos centímetros, agarró a Ascalón y comenzó a transferir una buena cantidad de poder, y por consecuente aquel objeto comenzaría a asimilar tremenda cantidad de poder. Tras unos segundos, la transferencia de poder había terminado, y con eso un poderoso brillo cubriría aquel laboratorio, pero, así como llegó, se fue sin dejar rastro a excepción del que emitía la ahora arma divina. Bien, una arma ya fue creada, falta la otra, dijo Asmut viendo la majestuosidad de Ascalón. En cuanto a eso, solo crearemos a un planeta que funcionara como base de muestras de cada especie de esta galaxia y la que le sigue.
dijo Afrodita con una mirada seria a la vez que Artemisa le decía que el deber de Asmut era en buscar ese planeta para crear su otra arma. Y a propósito, ¿cómo llamarás a ese otro objeto? Preguntó Ares con interés, mientras veía al Galvan pensando en eso, hasta que finalmente tuvo un nombre apropiado y tomando una bocanada de aire y finalmente diría lo siguiente. Dioses y diosas, tras pensarlo por un momento, ya tengo el nombre del dispositivo que traerá la paz al universo. Y su nombre será Omnitrix. Terminaría de decir el ser más inteligente en 4 galaxias, mientras la sala mostraba un gran holograma, mostrando una figura que asemejaba ser una mezcla de un reloj y un brazalete.